Pasamos a la presentación del autor Ramos. Ramos va a presentar el capítulo número 1, que se denomina La evolución del conocimiento geológico en la provincia del Chubut. Si hay algún oyente en YouTube o alguien que no es parte de la comunidad geológica y no lo conoce al doctor Ramos, el doctor Ramos ha dedicado más de 50 años a la comprensión de la evolución geológica de los Andes. Ha publicado decenas de trabajos sobre la evolución geológica de Argentina y otras regiones de Sudamérica y América del Sur. Es investigador emérito del CONICET, es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y actualmente se desempeña como presidente de la Academia Nacional de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Así que bueno, es un placer y le agradecemos al doctor Ramos estar presente con esta charla. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es para mí realmente un honor poder empezar este relatorio. A través de los años he visto la importancia que han tenido los relatorios organizados por los congresos geológicos y generalmente es una marca muy importante en el conocimiento de la región donde se aboca el congreso geológico. Uno continuamente está usando los relatorios anteriores y realmente considero que este está a la altura, igual o mejor que los anteriores. Entonces, quiero en primer lugar también agradecer el trabajo que han realizado de edición, compaginación, para llegar a este producto final. A su vez, quiero agradecerlo por haberme invitado a hablar de algo que a mí realmente me fascina, que es la evolución del conocimiento geológico de la Patagonia en general y en este caso en particular de la provincia de Chubut. Cuando empecé a estudiar esto hace un par de años atrás, realmente me llevé una gran sorpresa cuando empecé a ver una serie de detalles muy interesantes que tiene la geología del Chubut. Yo he trabajado años en Chubut, pero hay cosas que no conocía y quiero compartir con ustedes. La presentación la he organizado en épocas. Voy a hablar primero qué pasó en la época colonial con ese conocimiento de la geología o de los rasgos principales físicos de la provincia de Chubut. Hablaremos de los primeros conocimientos científicos, que estuvo en manos de extranjeros. Hablaremos de las expediciones de instituciones argentinas, muy valiosas, muy importantes, que les voy a mostrar después. Y hay un quiebre, digamos, en esta continuidad histórica con el descubrimiento del petróleo y la exploración geológica. Cuando se encontró petróleo en Chubut, o sea, en Comodoro Rivadavia, cambiaron las cosas. Hubo una aluvión de geólogos, de ingenieros, que se dedicaron a conocer cuáles eran las condiciones de emplazamiento de ese petróleo y por qué teníamos esas características tan ubicadas frente a Comodoro Rivadavia. Eso dio motivo a crearse una empresa como fue Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que tuvo una exploración geológica consolidada a través de los años y que sigue todavía explorando la provincia de Chubut, y con ella entramos también con el enmendamiento sistemático de la carta geológica hecha por las diferentes denominaciones que tuvo la Dirección de Minas. Y un brochazo final va a ser para las nuevas investigaciones, que las paso muy sucintamente porque cada capítulo va a ser una puesta al día del conocimiento de las últimas cosas que se conocían de esos lugares. Esta historia empieza con una cédula real de Carlos V en 1534. Y eso me sorprendió en primer lugar, en 1534, porque le otorgó a Simón del Casado y Sotomayor, un portugués que trabajaba a las órdenes del Reino de España, la gobernación de Nueva León, que iba desde los 36 grados de latitud, que queda más o menos a la altura de la bahía de San Borombón, hasta el estrecho de Magallanes. Y tenía tres objetivos muy importantes. Uno era encontrar un paso hacia el Pacífico, dado que el estrecho de Magallanes había sido descubierto, pero estaba mucho más al sur, querían ver si había alguna nueva vía de navegación o de acceso hacia el borde pacífico. Tenía que tomar posición de ese territorio. Y la tercera era ver cómo eran, digamos, qué potencial tenía sus riquezas minerales. Y a mí lo que me sorprendió es que el primer asentamiento del Chubut, que fundó una ciudad que se llamaba Nueva León, esa fundación de Nueva León fue hecha en 1535. Y eso lo hicieron un año antes de crear o fundar, digamos, o intentar crear la ciudad de Buenos Aires por Pedro de Mendoza.
Quiere decir que el primer asentamiento que tuvimos en la República Argentina es el de Nueva León, que fue el primer asentamiento de Chubut. Y Simón de Alcazaba y Sotomayor prefirió buscar la parte media donde establecer esa ciudad que iba a ser, ese asentamiento que iba a ser la cabecera de la gobernación de Nueva León. Y eligió un lugar que queda, digamos, al norte de Comodoro Rivadavia, en una serie de penínsulas que hay sobre la costa, digamos, inmediatamente al sur de Camarones. Y este lugar, digamos, fue un lugar muy estratégico la forma que lo eligieron, porque era una ría interna que tenía un buen resguardo de los temporales y de todas las acechanzas que tienen ligeramente los vientos del sudeste, que llegan a la zona del Pacífico, del Atlántico. Y el lugar es paradisíaco, es un lugar de aguas cristalinas, muy cubierto, muy bien rodeado de piedras, con un potencial realmente interesante. A este lugar llegó en 1535 don Simón, con 2 naves y 250 hombres. Estableció aquí cerca de la ría el primer asentamiento, recorrió un poco la zona y enseguida empezó a hacer su gran expedición. Y esa gran expedición tenía como objetivo básicamente llegar a la costa pacífica y descubrir cualquier riqueza mineral que se pudiera encontrar en el camino. Y lo que hicieron es realmente extraordinario. Si uno lo pone ahora en términos locales, digamos, en términos actuales, caminaron sin saber dónde caminaban, casi como 120 kilómetros hasta llegar a un río. Ese río era el río Chico. Como no tenía la menor idea de nada, porque no se conocían esas cosas, a ese río le pusieron río Guadalquivir. Se ve que había algún andaluz por ahí dando vueltas que dijo, este es el Guadalquivir o parecido al Guadalquivir, y siguieron caminando. Eran un poco más de 200 personas que salieron caminando de acá de Nueva León, llegaron al río Chico, al río Guadalquivir, llegaron a la junta entre el río Guadalquivir y el río Chubut, remontaron el río Chubut y llegaron básicamente hasta los altares. Este camino que hicieron tiene más de 300 kilómetros casi en línea recta, con todas las vueltas que habrán pegado debe ser por encima de 350 kilómetros. Fueron los primeros en cruzar la meseta patagónica a través del valle del río Chubut, tomaron contacto con los tehuelches. Los tehuelches eran gente pacífica, los ayudaron, algunos actuaron de guías para orientarlos a dónde querían ir. Pero, ¿cuál fue el inconveniente que encontraron? Primero, que no encontraron tierras fértiles. Segundo, que mismo cuando veían a los tehuelches, estos tehuelches eran pobres, no tenían riqueza, no tenían adornos de oro ni de plata, era muy diferente a las historias que habían visto que había pasado tanto en Perú como en México. Entonces, eso fue trayendo cierto nerviosismo de los que acompañaban a don Simón de Alcazaba y Sotomayor, que finalmente hacen un motín y dicen, no, aquí esto no tiene ningún sentido, no vamos a ningún lugar, estas tierras son terriblemente estériles. Para poder volver a hacer, tuvieron que matar a don Simón de Alcazaba y Sotomayor, caminaron 300 kilómetros de vuelta para llegar a Nueva León, tomaron el barco, o los barcos, y se volvieron a España. Ese fue el primer intento, digamos, de asentamiento, de colonización que hizo España en estas remotas tierras del Chubut. El resultado de la expedición fue tan malo que pasaron casi 200 años hasta volver a intentar conocer algo más de esta región. Y eso se debe básicamente a la expedición que organizaron los jesuitas, el padre Cardiel, el padre Quiroga y el padre Strobel. Fueron 3 jesuitas que navegaron la costa de la Patagonia, iban con destino al Deseado, o sea, lo que es actualmente Santa Cruz, y pararon en la bahía de Camarones. Pararon esa bahía en la bahía de San Gregorio, que está inmediatamente al sur de la bahía de Camarones, tratando de ver qué características tenía esta zona. Piensen ustedes que estamos en 1745 y no se tiene idea casi de nada de lo que pasaba en el interior de la Patagonia. Si ustedes pueden ver aquí los ríos, acá ven un río que sale y desemboca en la bahía de Camarones. Ahora sabemos que es un pequeño arroyo, más ahí nomás. Ellos pensaban que los ríos que venían de la cordillera tenían que desaguar por alguna de estas bahías. Y tiene aquí 2 grandes ríos que venían casi de oeste hacia este, y estaban tratando de ver lo mismo que pasaba en Comodoro Rivadavia, dónde estaban esos ríos que desembocaban en la costa atlántica.
Entonces la misión era tratar de ver si por alguno de esos ríos se podía remontarlo para llegar hasta las costas del Pacífico, por lo menos llegar cerca de la cordillera. Resultados negativos. Ellos mismos dicen en su descripción que ante la falta de agua y leña, sin haber encontrado cosa alguna que piedras, abandonaron el lugar. Segundo intento de conocer lo que pasa aquí en Chubut, y como ellos dicen, no hay cosa alguna que piedras, abandonaron el intento. Y tenemos que llegar a la época colonial, a la creación del virreinato del Río de la Plata, y tener al virrey Vértiz como virrey de ese Río de la Plata, que ante la presencia continua de corsarios británicos y de diferentes países que visitaban en la parte sur de la Patagonia, decide tomar posesión en dos asentamientos. Un asentamiento en la parte norte y un asentamiento en la parte sur. Y ahí son llamados don Francisco de Viedma y don Antonio de Viedma, el hermano menor de don Francisco de Viedma, que uno funda el Fuerte San José en 1779 y el otro el puerto deseado en Santa Cruz un año después. El objetivo nuevamente es el mismo, buscar vías navegables que pudiesen llegar y remontar hacia las costas del Pacífico y tomar posesión de esas tierras. Aquí vemos el mapa levantado por Villarino, uno de los cartógrafos que venía con don Francisco de Viedma, y este mapa está difícil de ubicar porque tiene el norte para abajo, pero si lo ponemos con el norte para arriba, se ve que en la bahía, en el Golfo Sin Fondo, que decía que el Golfo de San José, ellos establecieron la primera población. Y acá hay un dato geológico interesante. Después de establecerlo, creo que eran 30, 40 personas, no más de eso, el primer informe que hace Francisco de Viedma al virrey es que en las alrededores del fuerte, a pocos kilómetros de ahí, estaban unas salinas de una pureza extraordinaria, que había sal, digamos, en gran cantidad. Y eso en aquellos tiempos era muy valioso porque no eran muchas las fuentes de sal y pensaban de que esa sal se podía llegar a explotar y podía ser una buena materia prima para embarcar y llevarla a la metrópoli. Estaban en eso cuando, siempre buscando el paso hacia el Pacífico, aquí podemos ver un detalle donde está la antigua ruina del Fuerte San José, aquí están las salinas grandes, acá establecen un puesto, el puesto de la fuente, y hacen los primeros recorridos no solamente por la península, sino que van hacia hasta la provincia de Río Negro, y uno de ellos, Villarino, realiza la primera navegación río arriba por el Río Negro y llega casi hasta la confluencia entre el río Neuquén, con el río Neuquén en el Río Negro, y hace el primer mapa, se puede decir, del interior. Pero igual no avanzó mucho el conocimiento de este lado. El virrey Loreto decide que no tiene mucho sentido mantener un asentamiento acá y le da órdenes que se muden todos a Carmen de Pantagones. Muy acaloradamente, interesante leer los escritos que hace Francisco de Viedma, y en esos escritos le dice, mire, esto es un punto muy estratégico, no podemos dejarlo sin nada, aparte ya hay una hacienda, lo que ellos llaman la hacienda del rey, que tiene muchas cabezas de ganado, está criándose bien, hay gente que puede tranquilamente establecerse acá, y están las salinas, que es muy importante llegar a explotar esa sal. El virrey Loreto le dice, bueno, no, puede dejar la gente ahí, pero usted lo necesita para otras cosas, y lo mandaron a Francisco de Viedma como gobernador de la provincia de Cochabamba en Bolivia, que hizo una extraordinaria labor en Cochabamba. Bueno, la gente que estaba ahí se quedó y habían arreglado con los pueblos originarios de la zona que le iban a dar una cantidad de hacienda, de vacas cada tanto para mantener, digamos, un trueque de estabilidad y buen comercio con ellos. El que se quedó encargado del fuerte en 1810 decidió que no iba a dar más ganado, y eso originó la furia de los aborígenes, que tomaron el fuerte, lo prendieron fuego, y mataron a todos los que estaban ahí en agosto de 1810. Actualmente se recuerda la presencia del fuerte por la capilla del Fuerte San José, pero infelizmente la pusieron en un lugar errado porque está como a 30 kilómetros más al oeste de donde eran las ruinas del fuerte. Actualmente hay estudios arqueológicos realizados acá que han encontrado las antiguas ruinas del fuerte, no hay ninguna duda que el fuerte estuvo acá y no donde pusieron la capilla.
Esto pasó sin pena ni gloria en lo que es el conocimiento de Chubut, y tenemos que esperar a la expedición Malespina. La expedición Malespina fue la primera expedición científica, diría yo global, porque iba a dar vuelta alrededor del mundo, que intentaba conocer lo que tenía bajo el imperio, era casi medio mundo, los reyes españoles. Esa expedición sale de 1789 y pasa 5 años recorriendo el mundo. Básicamente, aparte de reconocer los diferentes sectores, iban cartografiando todo el mapa de la costa atlántica, gran parte del margen pacífico. El margen pacífico de Chile, y los primeros mapas los producen ellos en ese momento, y llegan hasta básicamente el Perú y continúan su expedición. Lo que es interesante, que la provincia de Chubut, especialmente su litoral marítimo, se conoce gracias a los estudios que realizó. Acá ustedes tienen para ubicarse la bahía de Camarones en este mapa del norte, y todas las formas que tiene muy atravesadas, con llenas de bahías, pequeños islotes, fue mapeado con mucho detalle por don Juan Antonio Gutiérrez de la Concha, que produjo este primer mapa donde ven todo el detalle de las bahías, entradas y salidas que tiene la costa. Y aquí tenemos la ciudad de Nueva León, que no llegó a ser ciudad, pero fue el primer asentamiento. Y este cartógrafo de la expedición Malespina bautizó casi todos los rasgos que tenemos actualmente en la costa de Chubut. Uno de ellos, que siempre me llamó la atención, es las tetas de Pineda, que están un poquito más al norte de Comodoro Rivadavia. Esas tetas de Pineda las llamó así porque Pineda era el naturalista de la expedición, y de la misma forma que le puso el nombre de las tetas de Pineda, puso el nombre de Palestina y de otros tripulantes que tenían a lo largo de esos rasgos a lo largo de la costa. Muy meritorio el levantamiento que hizo Juan Antonio Gutiérrez de la Concha. Lo hizo también que el virrey le pidió que se quedara en Buenos Aires. Se quedó en Buenos Aires, participó en la lucha contra las invasiones inglesas, y lo hizo también y tan destacadamente que lo nombran gobernador de Córdoba. Digo todo esto porque su triste fue muy final, tuvo un triste fin. Nombrado gobernador de Córdoba, cuando se hace la Revolución de Mayo, Liniers se escapó para Córdoba y habló con Juan Antonio Gutiérrez de la Concha para hacer una contrarrevolución en contra de los patriotas que querían declarar la Revolución de Mayo. Conclusión: el obispo Orellana, Gutiérrez de la Concha y Liniers tuvieron orden de ser fusilados. El único que salvó fue el obispo Orellana porque era obispo, pero el pobre Juan Antonio Gutiérrez de la Concha murió fusilado por Castelli cuando acabaron con esa rebelión en el año 1810, fue en septiembre de 1810. Nuevamente pasan muchos años, nadie visita la zona. El primero que lo hace es Alcido Orbigny en 1829, se establece en Patagones, y de Patagones recorre parte de la costa atlántica. Y ahí se debe la primera descripción de las barrancas, donde tenemos lo que D'Orbigny llamó el terciario patagoniano, o sea, el terciario patagoniano. Hace un excelente perfil de Bahía Creek, y que aprovecho para agradecerle aquí a Casadío, que me dio esta hermosa foto de Bahía Creek, donde se ven los primeros afloramientos estudiados por D'Orbigny. Pero D'Orbigny no se metió en la provincia de Chubut. Lo hizo solo en forma virtual o indirectamente, porque en sus descripciones dice: todos los navegantes que siguieron al sur de Patagonia mencionan que toda la Patagonia tiene estos afloramientos todo a lo largo del mar. Así que dijo que su formación patagoniana continuaba muchísimo más al sur, a pesar de que él no lo había visitado por el informe que tenía de los navegantes. Y tenemos que esperar en 1833 a Darwin, que nuevamente es el primer geólogo naturalista en pisar tierra en Chubut y establecer, justo en el Golfo de San José, en la parte norte del Golfo de San José, la primera descripción del patagoniano de la provincia de Chubut. Y lo que más le llamó la atención, que le hizo bajar y desembarcar y hacer el perfil, es la gran cantidad de ostreas gigantes. Y esas ostreas gigantes llamaron muchísimo la atención, las correlaciones con las que describe Alcido Orbigny más al norte, en Río Negro, y también las correlaciones que están aún más al norte. A su vez, en la parte más al sur, describe las primeras rocas volcánicas de la costa, entre la bahía de Camarones y las tetas de Pineda. Aquí podemos ver la bahía Bustamante, y al oeste de la bahía Bustamante hay dos pequeños cerros volcánicos
que son las famosas tetas de Pineda, que últimamente Sciuto ha hecho la hoja geológica y ha marcado con lujo de detalle las características geológicas de este lugar. Estas son las primeras muestras de las rocas volcánicas, que actualmente las podemos ver en la colección del Beagle del Museo de Cambridge, y tenemos tanto rocas volcánicas como cuarzo lechoso y otras cosas que son las primeras muestras estudiadas procedentes de la provincia de Chubut. Tenemos que esperar también unos nuevos años, hasta 1865, para tener una nueva expedición. Esta expedición para mí también fue una gran sorpresa, porque la encabezaba un suizo, cuyo nombre era Georges Claras. Este suizo era un naturalista que había estudiado en la Universidad de Zurich con un profesor, un tal Heuser, que fue su profesor de ciencias naturales. Primero fue a visitar Brasil, después vino a la Argentina. Cuando llegó a la Argentina le escribe a su profesor, tiene que venir para acá porque estas tierras son extraordinarias. No sé cómo lo habrá convencido, pero el hecho es que a los pocos meses apareció Heuser también en Argentina, y la primera descripción que tenemos de la Sierra de Tandil es la de Claras y Heuser, que son los primeros que describen esas rocas en la Sierra de Tandil. Tal es así que cuando hace su descripción de Tandilia, la primera descripción formal que se hizo muchos años después, Nájera llama a una costa la costa de Claras y a otra costa la costa de Heuser, porque dos costas, o dos márgenes que tenía la Sierra de Tandil completamente diferentes, un margen tectónico y un margen sedimentario que lentamente se hundía en la pampa. Bueno, entusiasmado con eso, Claras quería seguir conociendo más la geología y puso una estancia en la zona de China Muerta, sobre el borde del Río Negro, viene casi de desembocadura muy cerca de Patagones, y viendo que los indios llegaban continuamente por la meseta de Sumuncurá, convenció a un grupo de indios si lo podían llevar en alguno de sus viajes. Y organiza un viaje de varios meses de duración, que saliendo casi de Patagones, llegan hasta Balcheta, y como este era geólogo, o sea, conocía del tema, hace las primeras descripciones de las rocas metamórficas de Balcheta. Antes de eso hace las primeras descripciones del Bajo del Gualicho, diciendo que hay rocas marinas, con sus fósiles marinos, le encaran a la meseta de Sumuncurá, la cruzan enteramente la meseta, describiendo las rocas que encuentran, habla de las rocas volcánicas, habla de todas sus características, y lo que más le llamó la atención es cuando empiezan a descender, la presencia nuevamente de rocas metamórficas que están cubiertas en discordancia por rocas varicolores continentales. Él dice que no son marinas porque no tienen fósiles pétreos como tenía el patagoniano, y llega hasta el valle medio a la altura más o menos de La Pluma, no llega al valle inferior del río Chubut. Y llega hasta ahí porque los indios querían pegar la vuelta y tuvo que acompañarlos de vuelta a ese lugar. La expedición de Jorge Claras es muy conocida por sus descripciones antropológicas, por sus descripciones botánicas, pero muy pocos han realmente analizado las cosas que había descrito y las cosas que había descubierto desde el punto de vista geológico. Lo que hizo fue muy importante desde el punto de vista antropológico, porque ubicó a lo que los paisanos llamaban La Vieja, que realmente era un santuario de los tehuelches, que estaba en Yamnago. Yamnago está acá donde ustedes ven esta estrella amarilla, justo casi inmediatamente al norte del límite con Chubut. Importantísimas las descripciones. Todos los antropólogos bebieron de la expedición esta de Jorge Claras, y hasta el perito Moreno, cuando Bargani, después de haber organizado algunas expediciones en el norte de la Patagonia, como Claras estaba ya residiendo en Suiza, lo va a visitar a Suiza, intercambia información con él, y ya desde esa época el perito Moreno tenía mucho respeto por las observaciones que hizo Claras. Claras muere en el año 1930 y cede todas sus memorias al Museo Etnográfico de Buenos Aires. Y ahí fue una competencia entre varios antropólogos que iban a publicar sus descripciones, pues el diario de viaje básicamente, y nunca se llegó a hacer. Tenemos que esperar a que Casamiquela en el año 1968 publicase por primera vez el diario de viaje. Y como Casamiquela, como buen naturalista y geólogo que era, él es el que aporta todas esas descripciones litológicas y las cosas que descubrió en ese trayecto.
importante, Casamiquela, un gran conocedor de los paraderos tehuelches, reconstruye día por día los diferentes paraderos que paró esa expedición. Aquí no alcanzan a leer, pero el mapa original de Casamiquela tienen todos los paraderos que reconoció en su camino, o sea, hizo exactamente el camino que hizo Clarás. Entonces, creo que ese informe científico de Clarás todavía tiene mucho material para ser descubierto y dado a luz, dada la importancia que tuvo esa expedición. Después entramos a las expediciones conocidas. Todo el mundo nos habla del capitán George Musser, que viniendo también con un grupo de tehuelches, vinieron, digamos, de Punta Arenas, atravesaron casi todo el Chubut por la parte preandina y llegaron hasta la ciudad de Patagones. Una cosa que también impresiona es que una de las condiciones que le pusieron los indios a George Musser es que no podía sacar muestras. Podía escribir todo lo que quisiera describirlo, pero no se podía llevar ninguna muestra. Y por eso llama la atención que, a pesar de que no le dejaron llevar muestras, las descripciones petrográficas que hace George Musser son muy buenas, porque él había nacido en un pueblo minero, en ese pueblo minero sabía lo que eran las rocas, así que podía individualizar muchas cosas. Entre ellas individualizó el famoso meteorito de Kepler, que después vamos a hablar dentro de pocos minutos. Si sabemos realmente el acierto de sus descripciones petrográficas, se lo debemos a una tesis doctoral, la tesis doctoral de María Radice, en el año 1948, que hizo en la petrógrafa, que hizo su tesis doctoral en el Museo de la Plata. Y ella, en su tesis, describe punto por punto las observaciones de Musser y compara paso a paso lo certero de sus descripciones y lo correcto de las interpretaciones que hizo. Así que también tenemos que reconocer que Musser, a pesar de que no hizo ningún estudio geológico, brindó las primeras descripciones con bastante precisión de lo que es la región preandina. Y aquí llegamos a nuestro gran héroe, que es el Perito Moreno, el don Francisco Pascasio Moreno, que ya de jovencito hizo sus primeras expediciones. A mí me impresiona que su primer viaje a esta zona, en Chubut, lo hizo cuando tenía apenas 24 años. Desembarcó aquí en Bahía Engaño, en donde desemboca el río Chubut, y recorrió primero hacia el norte, hasta la Laguna del Diablo, la meseta, hace una excelente descripción de las rocas, depósitos patagonianos que hay ahí, vuelve a remontar parte del Chubut inferior, y también remonta el río Chico. Es el primero en remontar el río Chico y describir lo que hay en el río Chico. No sabemos hasta dónde llegó Moreno por el río Chico. Sí sabe que él bautizó al lago Cobuhuapi como lago Musser en homenaje a ese gran explorador que lo había antecedido. Sabemos también que él no llegó al lago Musser, que fue un galés, el señor Evans, que le dijo que al naciente del río Chico había un gran lago, él decidió bautizarlo como Musser. Hace un segundo, después de esas recorridas, hace un viaje remontando el río Chubut, cruza hasta la zona de Teca, pasa a Esquel, y de Esquel se dirige a Bariloche. En esto toma contacto en lo extraordinario que es la geología de este sector preandino, hace muy precisas descripciones, que después lo van a orientar, cuando funda el Museo de la Plata, en las expediciones que tuvo a cargo del Museo de la Plata. Este viaje de reconocimiento fue muy interesante, sacó muestras de la Laguna del Diablo, como en aquel tiempo estaba en plena guerra por los nitratos, sacó un montón de muestras del salitre, se la mandó a analizar a un químico, un tal Puigari, que era profesor de química en la Universidad de Buenos Aires, para ver si tenía nitratos. El resultado fue negativo, pero fueron los primeros análisis químicos de las salinas de la Laguna del Diablo. Pasamos a otro gran explorador, también muy joven, porque este explorador recorrió la zona, este explorador recorrió la zona en 1880, también veintitantos años, y ¿cuál era su misión? Él había salido de Santa Cruz, de Puerto Deseado, había entrado hasta la naciente del río Santa Cruz buscando esos ríos que llegaban hasta el pie de la cordillera, y él fue el que descubrió el lago Buenos Aires. Después de descubrir el lago Buenos Aires, decide encarar un camino que hasta ahora nadie había recorrido en diagonal todo Chubut, que era el camino que hacían los indígenas cuando iban de un sector al otro. Era una huella indígena muy bien marcada, una huella que en sus peregrinaciones constantes del norte hacia el sur, que hacían los tehuelches, usaban para llegar a la zona
a la zona de Patagones. Bueno, se mete en esa huella, descubre que hay dos lagos, uno es el Musser y el otro el Coahuapí, pone cada uno en su lugar, continúa por esa huella, describe las gredas terciarias que hay en la zona, las rocas volcánicas, y finalmente accede a Rawson, siendo el primero que cruza así, de esa forma, la provincia de Chubut. Lo importante de Moyano no son tanto sus descripciones petrográficas, sus descripciones geológicas, sino que habilitó una ruta que a partir de ahí se utilizó muchísimo para llevar ganado desde el valle inferior del río Chubut hasta Punta Arenas. Todo el ganado que iba hasta Punta Arenas tenía esta travesía a través del río Chico para llegar finalmente hasta Punta Arenas. Y él fue el que inició esa travesía. Tenemos otra expedición de estos también primeros expedicionarios argentinos, de instituciones argentinas. Él venía también por la Sociedad Científica Argentina, que lo manda para estudiar la zona entre el Río Negro y el Chubut. Realmente recorre la zona, no hay muchas observaciones, porque sacan una serie de muestras y se las da a Burmeister, y nunca pasó más nada con esas muestras, o sea que no se pudo aprovechar los resultados de la expedición de Ramón Lista. Y aquí llegamos a otro de mis héroes, que es el capitán Fontana, el teniente coronel Fontana, lo cual quiero destacar varias cosas. Primero, dice la hoja Lago Fontana, y cuando dice la hoja Lago Fontana, había estudiado lo que ha hecho Fontana, y siempre me sorprendió la falta de humildad que tuvo Fontana, que cuando los galeses le dijeron, este lago no tiene nombre, merece llevar su nombre, le dijo, bueno, si insiste, le pongo el nombre Lago Fontana, y siempre lo miraba medio torcido por esa falta de humildad. Pero estudiándolo a fondo, a don Luis Jorge Fontana, tiene un montón de cosas positivas. En primer lugar, descubrí que este joven había sido colocado bajo la dirección por el gobierno de Buenos Aires, bajo dirección del Joan Burmeister, para seguir la carrera de naturalista. En aquellos tiempos no había todavía una universidad, así que lo mandan a Fontana a estudiar con Burmeister, en una carrera de ciencias naturales, quiero decir, y Burmeister lo tiene durante 3 años adoctrinándolo, enseñándole de forma personal, y realmente uno cuando ve lo que describe Jorge Fontana se da cuenta que aprendió mucho de Burmeister, porque organizó esa primera expedición, ahí lo nombran gobernador en el año 1884, y con los rifleros del Chubut, un grupo de 30, 40 galeses, remonta y recorre casi todo, remonta el río Chubut y recorre casi toda la provincia de Chubut. Y lo que me impresiona de esa expedición son las descripciones geológicas que él hace. Remontando el río Chubut, estaban continuamente lavando el aluvio, empezaron a ver que había evidencias de que había oro en las nacientes del río Chubut. Ese oro, 20, 30 años después, dio una fiebre, una corrida de oro, que hubo un montón de gente que vino a todas partes del mundo a explotar esos yacimientos, ahí cerca de Trevelin y al norte de Trevelin, y al sur de Trevelin. La primera descripción de la SED describe la litología de las cosas que encuentra en su camino, habla de los depósitos terciarios, habla de los depósitos varicolores del Chubutiano, habla también de las rocas volcánicas, y lo que realmente se impresiona es cuando llega al valle, que años después se llamó Valle 16 de octubre, él lo llamó Valle Hermoso, lo fértil que eran esas tierras. Eran algo que los españoles no habían llegado a conocer todavía. Él toma contacto con eso y comprueba lo que ha dicho Musser, de que eran tierras muy, muy fértiles, unos campos extraordinarios. Y como uno de los problemas que tenían los galeses del Valle de Chubut Inferior era falta de tierra de cultivo, el mismo Fontana se encarga de, varios años después, conseguir que le cedan a los galeses la zona de Trevelin y la parte de la zona de Esquel, donde se instalan los galeses en zonas mucho más fértiles que el valle inferior del río Chubut. Prosigamos con la geología de Fontana. Recorre hacia el sur, por el río Genoa, llega hasta el río Senger, lo cruza el río Senger, después lo vuelve a cruzar nuevamente y remonta hasta sus nacientes, y ahí encuentra el famoso lago Fontana que nadie conocía. Con él estaba un ingeniero de minas que se llamaba Catterfeld. El ingeniero de minas Catterfeld sube a lo que hoy conocemos como el Cerro Catterfeld y encuentra los primeros amonites titoneocomianos en la zona. No solamente encuentra eso, encuentra otros fósiles, todos esos fósiles los recoge, después los da a conocer posteriormente, y siguen su camino con otro colaborador que era el señor Mayo, cruzan el río Mayo, y como no tenía nombre le puso el río Mayo,
Yo pensé que habían descubierto el día de Mayo, no, le puso el nombre de uno de sus ayudantes, el señor Mayo. Llegan hasta la zona de Sarmiento, descubren el bosque petrificado de Sarmiento, siguen describiendo toda la geología por el valle del río Chico hasta retomar nuevamente el río Chubut, el valle del río Chubut y terminar en Rawson. Esta expedición duró varios meses y realmente fue un antes y después del conocimiento. Básicamente, él vadió varias veces en esta expedición el río Senger. Aquí vemos a fines del siglo pasado cómo cruzaban el río Senger en carretas. Senger significa en el lenguaje de los aborígenes locales vado, o sea que el vado del río Senger es el vado del río Vado, o sea que es el único lugar donde el río Senger puede ser cruzado a caballo en forma fácil. Después está muy encajonado, es casi difícil de cruzar. Y este vado era conocido de tiempo inmemorial por los pueblos originarios. Siguiendo con esta expedición de instituciones argentinas, llegamos a la primera expedición organizada por Carlos Ameguino, que lo manda su hermano Florentino Ameguino, y esta expedición también altamente meritoria. Otro joven de 23 años, yo siempre lo veo con esa cara más antigua, ya de maduro, a don Carlos Ameguino, pero era un joven de 23 años cuando hizo este recorrido que fue tremendamente importante. Salió de Puerto Madryn, llegó a Rawson, remontó todo el río Chubut, llegó a Teca, subió a Esquel, bajó a Esquel, siguió el río Genoa, llegó, digamos, a la zona de Corcovado siguió hacia el sur, tenía una vuelta muy similar a la del comandante Fontana. La diferencia fundamental es que en esa vuelta trajo cualquier cantidad de fósiles, especialmente mamíferos fósiles, que más tarde estudiará esa colección Florentino Ameguino. O sea, la primera colección sistemática importante de gran cantidad de fósiles la realiza Carlos Ameguino en ese recorrido básicamente sale del lago Coronguapí hacia la zona de Rawson. O sea, realmente meritoria esa expedición, primero por la gran cantidad de leguas recorridas y segundo, por el gran acopio sistemático de material. Y aquí entramos entonces a las expediciones que organiza el Museo de la Plata. El Museo de la Plata, como ustedes saben, estaba dirigido por su fundador, que era el Francisco Pascasio Moreno. Moreno organiza una gran expedición con un montón de componentes en el año 1896. Él sale de la zona de Bariloche, cruza toda la región preandina, en sentido contrario al que había hecho Musser, y a medida que va bajando toma contacto con otras expediciones del Museo de la Plata. Por ejemplo, cuando llega al lago Fontana, toma contacto con Arnenberg y con Kozlowski, un naturalista y un topógrafo que están haciendo la topografía de esa zona de lagos que no se conocía anteriormente. Encontraron un segundo lago que llaman Lago La Plata, porque como venía del Museo de la Plata le dan a esa institución el honor de presidir ese lago. Hacen numerosas observaciones geológicas, igual que Kozlowski. Siguen hacia el sur y saliendo de la provincia de Chubut, entrando en Santa Cruz, se encuentran con Hatcher, que había recién descubierto el lago Pueyrredón. Hatcher lo había llamado lago de la Universidad de... no sé el nombre, ¿no? Le daba el nombre de la Universidad Americana, que cuando se entera que ese lago había sido descubierto, había pasado por ahí el perito Moreno, le retira el nombre que le dio y dice, tiene más razones de nominar el lago, dice Hatcher, el perito Moreno, y respeta el nombre de Pueyrredón que le puso unos pocos días antes el perito Moreno. Bueno, con él entraba una legión de investigadores expedicionarios del Museo de la Plata, que no solamente levantaron el frente de la cordillera de los Andes del lado argentino, sino que también establecieron numerosos hitos del conocimiento geológico de la región. Entre ellos merece destacarse a Santiago Roth. Santiago Roth había organizado una expedición anterior a la que hizo el Museo de la Plata. En 1892 cruzó más o menos muy cercano al camino que hizo Jorge Clarás en 1866, él lo hizo como 30 años después, en 1892, iba encargado por el barón de Hirsch. El barón de Hirsch
un señor que tenía bastante adinerado, había tomado conocimiento que a los judíos de Rusia los iban a echar, y estaba buscando un lugar donde hacer unas colonias para 30, 40 mil judíos que iban a ser echados de Rusia. Y él pensó que la zona entre el río Negro y el río Chubut podía ser una zona ideal para establecer una gran cantidad de colonias, como estaban las colonias galesas en el valle inferior del río Chubut. El inconveniente fue que la zona era tremendamente árida. Santiago Roth le dice, mire, además de sus observaciones geológicas, le dice, esta zona no sirve para hacer colonización alguna. Así que hace esa excursión, lo hace con un médico, el doctor Mayón, y hace un excelente informe en el año 1894 de esa expedición, pero realmente lo que vieron era muy pobre, no servía para los fines que quería el barón de Hirsch, pero tomó por primera vez contacto con la Patagonia Santiago Roth. Cuando el perito Moreno crea el Museo de la Plata, lo invita a Santiago Roth a unirse al Museo de la Plata, y ahí sí organiza una expedición geológica, se puede decir, por parte del Museo de la Plata. Esa expedición geológica que hizo Santiago Roth fue muy, muy buena. Descubrió el collón curense en Río Negro, siguió, llegó hasta la altura del río Cisne, se metió hasta lo que actualmente es Chile y descubrió lo que es el Friacense. Cuando digo describió la litología, sacó cualquier cantidad de fósiles, de mamíferos, que permitió después definir la edad colloncurense, después permitió definir la edad friacense. En el camino describe por primera vez amonites jurásicos, y finalmente llega a constatar en el lago Fontana la presencia de amonites ya descritos por Fontana. Y no solamente eso, sino que ve que en el Cerro Carpenter, por encima de los amonites, había unas floras muy interesantes. El éxito de la descripción que tuvo años posteriores el trabajo de Santiago Roth se basa en su preparación académica. Santiago Roth había estudiado con Albert Heijn en el Politécnico de Zúrich, era un señor geólogo con toda la ley, naturalista se llamaba en aquel tiempo, pero tenía una fuerte base geológica que le permitía interpretar correctamente todo lo que vio en su camino. Entonces, las cosas que descubrió durante esa expedición de 1897 y 1899, Roth, fue realmente invaluable. Fue un adelanto muy importante en el conocimiento geológico de la región. Otro suizo que entró pocos años después al Museo de la Plata es Alcide Mercerat. También muy voluntarioso, con mucho ímpetu, pero él era inmensor, no tenía una buena formación ni geológica ni paleontológica, y realmente hizo algunos aportes, pero cuando uno compara los aportes que hizo en el año 25 Alcide de Mercerat, yo diría que aún en los estándares del año 1925 fueron bastante pobres. Después, cuando hablemos de Windhausen, vamos a comparar lo que hizo uno y lo hizo el otro más o menos al mismo tiempo, y vamos a ver que fueron dos cosas completamente distintas. El norte de la Patagonia es visitado por un señor que se llama Bailey Willis, que era un ingeniero de minas de la Columbia University, que durante 4 años trabajó en el norte de la Patagonia, contratado por el Ministerio de Obras Públicas de Argentina. Ese contrato lo llevó a reconocer gran parte de la cuenca indígena del Río Negro, y buscó en las nacientes, llegó hasta la zona del Corcovado, describiendo la parte de Leleque y Esquel. Tiene excelentes descripciones de todo lo que vio en su camino, y parte del éxito fue que, además de este ingeniero de minas, vinieron 2 geólogos, el doctor Pemberton, de la Universidad de Stanford, y el doctor Washburn, de United States Geological Survey. Aquí están los dos, el que está en el medio con barba es el Bailey Willis, y están 2 geólogos, uno a cada lado. Fue una expedición muy exitosa, tiene numerosas publicaciones, una excelente publicación en en el Congreso de Toronto en el año 1910, y realmente han hecho un aporte muy, muy bueno al sector norte, el cual se ha visitado, que casi 90% de los aportes ha sido en la provincia de Río Negro. Si entramos ahora al descubrimiento del petróleo y las poblaciones geológicas asociadas al descubrimiento del petróleo, aquí se destaca plenamente lo que ocurrió cuando se encontró petróleo en 1907 en Comodoro Rivadavia. La historia del descubrimiento del petróleo todo el mundo la conoce, fue Hermit, que era el director de minas, que mandó a hacer una serie de perforaciones,
hay toda una historia con Fuchs, con el criptofonista. De esa parte no vamos a hablar. Voy a hablar qué pasó después de encontrar petróleo. Después de encontrar petróleo, una de las primeras personas que lo mandaron a estudiar esto fue a Walter Schiller. Walter Schiller hizo como 4 o 5 visitas o excursiones a la zona de Comodoro Rivadavia. El primer mapa geológico y el primer mapa estructural que tenemos del yacimiento Comodoro Rivadavia lo hizo Walter Schiller. Está en un anal del Museo de la Plata, publicado en el año 1925. Este anal describe por primera vez la estratigrafía del yacimiento y realmente es el primero que propone una génesis o por lo menos un control del play petrolero que tenemos en Comodoro Rivadavia, que dice que por la forma lenticular que pudo constatar correlacionando los diferentes pozos, aparentemente no tenía control estructural. El trabajo que hizo Schiller fue primero por parte del Museo de la Plata, después por pedido de la Dirección de Minas, y después contratado por algunos privados que tenían interés en aprender más de lo que era la geología, y juntó toda esa serie de excursiones y viajes geológicos en esta anal del Museo de la Plata, que aquellos que no lo conozcan, se los recomiendo, es extraordinario. Cuesta trabajo encontrarlo, pero en el Museo de la Plata ya tiene un buen ejemplar del mismo. A partir de esas primeras descripciones de Schiller, invitan a Keidel a hacer un estudio geológico de la zona, y Keidel básicamente lo que hace, estudia la Sierra de San Bernardo. Y al estudiar la Sierra de San Bernardo ve que hay ciertos horizontes que tienen oil shows, o sea, manaderos de petróleo, muestras de petróleo, y él hace una serie de correlaciones para decir, bueno, el petróleo que está allá abajo que no aflora puede pertenecer a estas unidades. O sea, correlaciona por primera vez las capas chubutianas descritas por él con la roca que tiene, digamos, la roca portadora del petróleo en Comodoro Rivadavia. Una cosa muy importante también que hizo un excelente estudio petrográfico, muestreo petrográfico, de los intrusivos que aparecen esos cuerpos básicos alcalinos tan comunes alrededor del lago Musi y lago Guapi. Hace una muy buena colección de muestras y cuando llega a Buenos Aires le pide a la primera geóloga argentina, Edelmira Mórtola, si puede estudiar esas rocas. Edelmira Mórtola se toma muy en serio el trabajo, hace un excelente estudio petrográfico, por primera vez describe estos cuerpos básicos alcalinos y lo presenta como tesis en 1920, doctorándose, haciendo aprobada la misma en 1921. En 1921, con su graduación, se convierte en la primera argentina que se recibe de geóloga en nuestro país. Mérito, gran parte del estudio que ha realizado ella con tanto ahínco, y en parte también porque las muestras se las había cedido Keidel para hacer ese estudio. Y aquí llega otra persona a la cual también admiro mucho, que es Ricardo Bechmann. Ricardo Bechmann llegó también muy joven a la dirección de Minas, llegó después de Grueber, después de Keidel, y a diferencia de los primeros geólogos alemanes que se repartieron la cordillera principal y la precordillera entre ellas, y estoy hablando de Stern, Praque, Bondenberg y todos ellos, cuando llegó el pobre Bechmann, lo mandan a estudiar los desiertos extrandinos de la provincia de Río Negro y parte de Chubut. Empezó primero trabajando en esa zona y cuando se encontró, cuando se hicieron los primeros testigos de los primeros pozos, le pidieron a él que vaya a hacer un estudio de control de esos pozos petroleros. El mérito que tiene Bechmann es que mapeó con gran precisión gran parte de la región extraandina de la Patagonia Norte. Y estuvo varios años trabajando en esta zona, hizo excelentes mapas, hizo la primera hoja geológica de Argentina, la hoja Bahía Blanca, y en los últimos años estuvo ahorrando para poder traer a su señora a la Argentina. Y es trágico lo que ocurrió porque el día que llegaba su señora, él estaba en la dirección de Minas, en la calle Perú, toma el tranvía para ir a buscarla al puerto, y cuando en su apuro de tomar el tranvía es pisado por el tranvía y fallece. Y hubo una comisión que tuvo que ir en nombre de Bechmann a recibir a la viuda,
y darle la bienvenida a la Argentina. Y aquí tenemos otro gran maestro de la geología de la Patagonia, que era Anselmo Windhausen. Todo el mundo conoce a Windhausen, todo el mundo conoce su libro de geología argentina. Pero no sé si todos conocen el primer trabajo que hizo sobre la Patagonia, y fíjense ustedes, American Journal of Science, en el año 1918. ¿Y por qué le llamo la atención de este mapa? Porque es el primer mapa paleogeográfico que tenemos de la Patagonia, donde marca las ingresiones terciarias, unas que entran por la parte de Comodoro Rivadavia, otras que entran por el río Colorado y llegan hasta la parte norte de Neuquén. Es el primer bosquejo paleogeográfico que tenemos de la Patagonia. Y no solamente eso, sino que como gran recorredor de la región extraandina de la Patagonia, especialmente en este caso del Chubut, hizo un estudio muy detallado, no solamente de las perforaciones que se habían hecho hasta ese momento, sino también hizo un estudio de la geología extraandina. Tiene una publicación en 1924 que es extraordinaria. Quienes no la conozcan, por favor, lean a Windhausen en 1924. Se avanzó muy poco después de Windhausen con las líneas básicas que estableció en esa sólida descripción de las diferentes unidades, sus discordancias y sus características estructurales. Él es el que habla también de que nuevamente piensa que hay un control estructural en los yacimientos de Comodoro Rivadavia y muestra cuál es ese control estructural. Y infelizmente sería una persona de carácter muy fuerte porque se pelea con Mosconi, y cuando Mosconi le quiso dar algunas instrucciones, dijo: yo no recibo instrucciones de nadie, renunció, pegó un portazo y se fue. O sea que lamentablemente no siguió trabajando en la Patagonia, pero gracias a eso se fue a la Universidad de La Plata, fue uno de los primeros profesores, a la Universidad de Córdoba, fue uno de los primeros profesores que hubo en la Universidad Nacional de Córdoba, fue un gran maestro en ese lugar, y en los años que tuvo, del 22 que dejó yacimientos petrolíferos fiscales hasta el 31, publicó esa excelente obra que es La geología argentina de Windhausen. Después de Windhausen empiezan a llegar los reales geólogos petroleros, o sea, los profesores, los profesionales del tema. El primero en llegar es Egidio Ferulio. Egidio Ferulio se hace cargo, bueno, Mosconi se hace cargo de la nueva empresa en YPF, contrata 3 años después como jefe de exploración en la Patagonia Ferulio. Ferulio empieza los primeros levantamientos, y en aquella época tuvo como colaboradores en esos levantamientos a otros 2 grandes geólogos, que eran Juan Brandmeier y Alejandro Pianisti. Y realmente pasan varias décadas trabajando en esta zona en colaboración con estos geólogos y otros. Y aquí me gustaría marcar un hecho que es muy llamativo. En la década del 20 llegan a Comodoro Rivadavia una legión de rusos. No solamente de geólogos, hay muchos geólogos que llegaron, muchos ingenieros, mucha gente común, gente que venían porque el hecho de haber encontrado petróleo en Comodoro Rivadavia llamó la atención, y empezaron a llegar una gran cantidad de profesionales y trabajadores a buscar trabajo aquí en Comodoro Rivadavia, y tuvieron un hito muy importante en el desarrollo de la geología. Entre ellos está Vladimiro Vinda. El doctor Roleri siempre hablaba de Vladimiro Vinda, aparentemente lo llegó a conocer y tenía muy buena impresión de él, hablaba de sus informes. Jopenet Nikulin, Alejandro Pianisti, ya lo mencionamos, Alejandro Stasi, Demetrio Chanazarov, y me gustaría mencionar, a pesar de que no es geólogo, Nicolás Kujarski, que vino y se estableció en esta zona, y ese fue el padre de María Kujarski, bueno, entre ellos también llegó en esos años Enrique Fossa Manicini. A él lo invitó Bonarelli como jefe geólogo, organizó la comisión geológica, la primera comisión geológica de campo del Golfo de San Jorge, que se estableció en Comodoro Rivadavia, recorrió gran parte del Chubut extraandino. Aquí lo vemos recorriendo el arroyo Perdido, la parte extraandina norte del Chubut, unos depósitos cretásicos y terciarios, y realmente con él empieza, digamos, una actividad profesional bien marcada dentro de lo que hacía YPF y su exploración geológica. Un párrafo aparte lo merece Alejandro Pianisti. Trabajó durante varias décadas en YPF, hizo cualquier cantidad de perfiles en la parte preandina,
Él fue los primeros perfiles estratigráficos de San Bernardo, en Río Chico, en Nueva Lubeca, en Río Genoa. Fue el primero que encontró la flora paleozoica en los alrededores de Teca. Fue la primera descripción del sistema de Tepuel. Hizo numerosos aportes a la estratigrafía a través de más de 70 informes que dejó en gran parte inéditos, pero unos pocos publicados, por el cual trascendió mucho sus publicaciones del Boletín de Informaciones Petroleras como uno de los primeros hitos en la descripción de las unidades cretácicas y paleozoicas de esta zona del Chubut. Encontró huesos de dinosaurios, uno de ellos muy completo, que fue estudiado por Bonaparte, y que era tan completo que quedó tan impresionado Bonaparte que lo llamó Pianiskisaurus floresi, en homenaje a Pianiski, que fue el que halló ese dinosaurio y dio las señas de cómo iba a encontrarlo. Entramos en la parte ya consolidada de YPF como institución petrolera, como compañía petrolera, y vemos que Comodoro Rivadavia fue la sede donde todos los becarios organizaban su primer dos o 3 meses de campaña. Esos primeros becarios fueron Osvaldo Bracaccini, Tomás Suero, Enrique Herrero del Club, Joaquín Daniel, entre muchos otros, que iban a Comodoro Rivadavia. Ahí los recibía Fossa Mancini, que era el maestro de estos becarios, encargado de la Comisión Geológica de Comodoro Rivadavia, y los baqueteaba durante 2 meses en la geología de superficie y subsuelo de Comodoro Rivadavia. Cuando Fossa Mancini es llevado a las oficinas centrales de YPF, queda a cargo de la Comisión Geológica del Golfo San Jorge, la famosa comisión número 3, Tomás Suero. Y Tomás Suero también le dedica varias décadas de trabajo a la provincia de Chubut. Entre sus aportes más importantes, reconstruye lo que en aquel tiempo se llamaba el geosinclinal patagónico, donde por primera vez describe la extensión que tenían los depósitos del Paleozoico superior, y también no solamente describe lo que aparece en el Chubut y el norte de Santa Cruz, sino que los correlaciona con las Islas Malvinas. Es interesante, cuando los correlaciona con las Islas Malvinas, comenta la propuesta de estos británicos que decían que las Malvinas venían de África. Dice, no creo en esa hipótesis, porque tienen la misma estratigrafía neopaleozoica que nosotros encontramos en la Sierra de Tepuel. Tomás Suero es también llevado a las oficinas centrales de YPF. Ahí lo tuve yo como profesor de Geología Histórica Regional el primer año, que infelizmente se murió el primer año cuando estaba enseñando Geología Regional Argentina. Cuando se va Suero, el encargado de la Comisión Geológica número 3 es Roberto Fereno. Estuve buscando una foto, porque a mí me encanta poner la foto de quién son, y no pude encontrar una sola foto de Roberto Fereno. Si alguno de los presentes que está escuchando esto tiene algún retrato de Fereno, se los ruego encarecidamente, porque es una persona que conocí bien, charlé muchas veces con él, discutí muchas veces con él. Cada vez que iba a YPF, ahí en la sede de Diagonal Norte, estábamos un rato largo discutiendo sus ideas sobre los Bernardes, la estructura, la evolución de la cuenca del Golfo San Jorge. Realmente hizo un trabajo extremadamente bueno en esa comisión geológica, que termina de redondearlo cuando llega Pedro Lesta, y juntos los dos hacen un estudio estructural y estratigráfico de la Sierra de San Bernardo, que dado a conocer básicamente durante las primeras contribuciones del primer simposio de Geología Regional Argentina del año 1969. En eso, tanto Lesta como Fereno dan a conocer las características principales que tenían los depósitos de la Sierra de San Bernardo, establecen la estratigrafía del grupo Chubut, establecen la estratigrafía del Cretácico y del Terciario, en gran parte como la conocemos en nuestros días. Otra de las personas que empezó con YPF y estuvo también de profesor en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco es Félix Ugarte. Este geólogo siguió los pasos de Lesta en esta zona y de Suero, fue el primero en hablar también del geosinclinal paleozoico-liásico, y hizo numerosos perfiles a lo largo de ese geosinclinal, tanto en Chubut como en Santa Cruz. Infelizmente murió de accidente mientras era profesor de la Universidad de San Juan Bosco. Entonces, aquí abajo vemos una línea que va de Fossa Mancini, Pianiski, Suero, Fereno, que son los que establecieron la geografía de esa zona dentro de YPF. Y entramos en otra faceta ahora, que es el levantamiento sistemático hecho por la Dirección de Minas.
Ese levantamiento sistemático tuvo un gran problema cuando entró en Chubut. No había suficientes hojas topográficas. La primera hoja geológica fue la hoja 42B, encargada a Christian Petersen, que como no tenía la topografía completa de la hoja, se dedicó a estudiar la parte del río Chubut Medio, mientras terminaba de hacer la topografía de la hoja, y eso fue su tesis doctoral, que es el clásico trabajo de la geología del Chubut Medio realizado por Christian Petersen. Después, al norte de él, en Río Negro, hacía la hoja 42B Río Follel. Y al estudiar las rocas volcánicas de esa zona y su basamento, se dio cuenta que continuaba en Chubut e hizo un estudio conjunto con Christian Petersen de la petrografía de las rocas de basamento y de las rocas volcánicas que había entre Chubut y el Río Negro. Fue una de las primeras descripciones petrográficas modernas que se realizaron de la zona andina. Paralelamente a esos estudios, había otros dos geólogos que estaban trabajando en la parte extraandina. Uno era Rafael González, que le tocó hacer el levantamiento de la hoja de Sierra de San Bernardo, la hoja 49C, y otro fue la hoja 48C en Sánchez Sarmiento por César Vilela. Estos dos geólogos hicieron la primera hoja geológica de esta zona, no se publicó enseguida, tardaron como 20 años en publicarse, hasta que hubo una buena topografía que permitió su publicación. Estos geólogos tuvieron un gran intercambio con la gente de YPF, o sea, formalizaron gran parte de las propuestas hechas por YPF en la Sierra de San Bernardo, y hoy día, después de muchos años, podemos ver no solamente las hojas geológicas, sino las publicaciones preliminares que hicieron en el Acta Geológica Lituana. Los dos tuvieron un futuro distinto. Rafael González volvió de vuelta a Tucumán y terminó como profesor en Tucumán, montando el primer laboratorio de geocronología de la Universidad de Tucumán. César Vilela volvió a Buenos Aires, trabajó durante muchos años en el norte de Argentina para la dirección de minas, hasta que empezó a trabajar para varias compañías petroleras y terminó sus días como geólogo consultor petrolero trabajando en diferentes cuencas argentinas. Y acá llegamos a otra persona también a la cual yo admiro mucho, que es el doctor Wolfgang Wollheimer. Todos conocemos sus estudios palinológicos, sus estudios en la formación cañado de asfalto, su gran cantidad de trabajos sobre, básicamente palinológicos que ha realizado en los últimos años y paleoclimáticos. Pero yo me acuerdo cuando él ingresó en la dirección de minas, en el año 61-62, estábamos trabajando, yo como estudiante, en el primer mapa geológico de la República Argentina completo, y había un agujero enorme en ese mapa. Ese agujero enorme era la zona que va desde Ñorquinco a Gastre, Leleque y las nacientes de la parte superior del río Chubut. La parte extrandina se conocía bien por los trabajos de YPF, pero esta parte del Chubut no había mapa de ningún lado. Eran casi 30.000 kilómetros cuadrados donde no había un mapa, salvo algunas anotaciones puntuales. El trabajo que tuvo Wollheimer fue durante 2 años, ir a recorrer esos 30.000 kilómetros cuadrados y producir el primer mapa geológico, que lo hemos publicado en la revista Nación Geológica Argentina, pero ese bosquejo geológico realizado permitió terminar el mapa de la República Argentina, el mapa geológico de la República Argentina en el año 64. Y aquí lo vemos recorriendo a Wollheimer esta zona del río Chubut, donde básicamente fue un trabajo pionero, fundamental en el conocimiento que se hizo en ese momento. Ese trabajo después terminó varias hojas geológicas, la hoja 42 Cerro Mirador que hizo él, una hoja que hizo con Wollheimer, que hizo con Julio Laje. Julio Laje también fue un geólogo de la dirección de minas que trabajó en esta parte norte de la provincia de Chubut. Y así llegamos a la década del 70. En la década del 70, con el asunto del Plan Patagonia-Comahue, básicamente como el Plan Patagonia en este caso, se encaró el levantamiento geológico de toda la zona cordillerana. También donde había muy poca información geológica. Y aquí quiero destacar toda una serie de geólogos que en aquel tiempo, en los principios o mediados del 70, se dedicó a levantar la cordillera patagónica, básicamente al norte de lo que es el lago Fontana. Tenemos a Lisuain, en la zona de Leleque, que después terminó haciendo la tesis doctoral de la zona de Leleque por el mapa geológico realizado. Tenemos a Eliseo Sepúlveda, que hizo los primeros intentos de levantamiento en la zona de Estel. Tenemos a Haller, que mapeó toda la zona a lo largo de estos 30 minutos de latitud, que también le sirvieron de tesis doctoral en la zona de Trevelin y al oeste de Trevelin. La zona que levantó Abel Pese del lago Winter,
la zona que levantó Omar Lapido en la zona del Río Pico, y la que levantamos nosotros en la zona del lago Fontana, lago La Plata. Muchas de estas hojas geológicas no tenían topografía. Yo tuve la suerte que la mía tenía topografía y fue rápidamente publicada. Muchas otras hojas no tenían topografía, se demoró años en publicarse y también se demoró años en terminarla porque no había una correcta topografía donde volcar esa información geológica. Pero hay que decir que estos levantamientos geológicos se volcaron en una serie de trabajos de síntesis que se publicaron en Earth Science Review, trabajos realizados por Lisuain, Haller, Lapido, otros por Abel Pese, otros por mí, y que permitieron hacer una síntesis del conocimiento geológico a fines de la década del 70, principios del 80, en toda esta parte de la cordillera patagónica. En el camino se nos quedó Osvaldo Díez, muerto de un accidente en la zona de Esquel. Su accidente fue muy trágico, tardaron un año en encontrarlo, pero también fue un joven compañero que estuvo con nosotros. Aquí tenemos el primer mapa geológico que se realizó de la provincia de Chubut. En realidad no es este, sino que el primer mapa lo realizó Walter Chevry, porque le interesa haber hecho una serie de hojas geológicas en la Patagonia extrandina, como Puerto Lobo bajo la Tierra Colorada, Puerto Madryn, Teca, Colanco Nué, muchísimas hojas geológicas. Dentro de ese plan Patagonia de la década del 70, se cubrió gran parte de la escala 1 de 200.000 de la provincia, que permitió en el año 1978, juntando la información que tenía IPF con la información que tenía la Dirección de Minas, presentar para el Congreso Geológico de Neuquén el primer mapa completo de la provincia de Chubut, que fue un mapa inédito del año 1978, que de la parte fue coordinado por Walter Chevry, que también ha hecho su tesis doctoral en Chubut y ha hecho aportes fundamentales al conocimiento del grupo Chubut en la parte central de la provincia. Esa información continuó siendo elaborada por los geólogos que han levantado estas hojas, terminando con este mapa geológico que se realizó en el año 95, fue el primer mapa escala 750.000. El mapa anterior que había hecho Chevry era escala 1 millón y fue un mapa preliminar. Pero este fue el primer mapa publicado y hoy tuve la alegría de saber de que una nueva versión de este mapa actualizada va a ser presentada junto con el relatorio de la provincia de Chubut. Cuando vemos a dónde hemos llegado con este conocimiento geológico, una eclosión de nuevas investigaciones, y esas nuevas investigaciones se realizaron en primer parte por IPF, que siguió avanzando en el conocimiento geológico, no solamente de la cuenca del Golfo de San Jorge, sino de las cuencas del Cañonado de Asfalto y las cuencas de Río Mayo. Gran parte del aporte geológico, tanto de superficie como de subsuelo, fue hecho por los geólogos de IPF, que nutridamente han aportado a este relatorio. Paralelamente a esa actividad, con la creación del CONICET en el año 58, hubo una gran cantidad de investigaciones, no tan sistemáticas como las que hacía IPF, pero de los aspectos geoquímicos, paleontológicos, tectónicos, petrológicos, que van cubriendo gran parte de la provincia de Chubut. Numerosos investigadores han trabajado en estos temas, no los nombro porque me olvidaría y no tengo tiempo para nombrarlos a todos, pero en el relatorio están sobradamente ilustradas sus descripciones y que han aportado por la provincia. Y no quería terminar sin mencionar que la Universidad Nacional de la Patagonia, en estos últimos años, no solamente con la sede de Comodoro Rivadavia, sino con sus sedes regionales, han permitido consolidar la investigación geológica y el conocimiento de la provincia de Chubut. Esta combinación, la exploración realizada por IPF y otras compañías petroleras, las investigaciones realizadas por el CONICET y las investigaciones y levantamientos realizados por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, es lo que han llevado al actual conocimiento de la provincia. Para mayores detalles de la historia de este conocimiento, lo remito al primer capítulo del libro, que prontamente va a estar disponible, ya está editado, y le agradezco a todos ustedes la atención que me han dispensado. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Bueno, muy agradecidos al doctor Ramos por este minucioso y detallado raconto que ha hecho de la evolución geológica del conocimiento de la provincia de Chubut. Vamos a abrir a
a preguntas para Ramos, pero antes, si me permiten, le voy a retransmitir algunos saludos para el doctor Giacosa que han hecho a través del canal de YouTube. Hemos tenido más de 100 participantes a través de esa plataforma. Luis Gallino, Mario Rosa, San Astín, Sebastián García, Graciela Marín y Lucio Pinotti le envían felicitaciones al doctor Giacosa por su labor en el relatorio. Y para el doctor Ramos, el doctor Francisco Arbé lo saluda y lo felicita por la charla que la ha disfrutado. Así que quedamos a disposición aquí a consultas en el Zoom para quien quiera hacerlas. Si no hay preguntas, me gustaría decir un par de palabras. Sí, adelante. No, quiero decir y destacar una vez más la labor que realizan los relatorios geológicos de cada provincia, que hace un aporte fundamental. Tener 200 geólogos, o los geólogos, biólogos y paleontólogos trabajando para hacer una obra de este tipo, llegar a más de 2000 páginas de conocimiento puestas al día, es un trabajo monumental. Es un trabajo que está mostrando la madurez que tiene la comunidad geológica para poder reunirse y aportar cada uno en nivel de su conocimiento y llevar realmente adelante un salto conceptual el conocimiento geológico que tenemos de la provincia. Así que los felicito a todos, tanto los que escribieron como los que organizaron el relatorio. Básicamente con eso quería terminar. Muchas gracias. Bueno, le transmito algunos de los mensajes. El doctor Paredes lo felicita y lo saluda por esta revisión exhaustiva. Ari Iglesias, Oscar Gallego, María del Pilar Álvarez también lo felicitan. A partir de YouTube, Paula Narváez también lo está felicitando por la presentación. Así que los agradecidos somos nosotros, Víctor, por esta contribución y por haber colaborado en esta iniciativa de dar a conocer un poco lo que está compilado en este trabajo monumental que se ha hecho con el relatorio de Chubut. Así que, bueno, muy agradecidos. Se suma Figari a su presentación y a sus salutaciones. Mángano también saluda y lo felicita. Así que, bueno, o los invitamos a todos para la próxima edición dentro de un mes, para volver a reunirnos con la presentación de 2 capítulos más de esta obra. Así que, bueno, esperamos que les haya resultado interesante. Gracias, Víctor, gracias, Raúl, y gracias a la comisión organizadora de la AGA por habernos permitido y haber colaborado con la transmisión a través de sus canales oficiales. Así que, bueno.